¿sale? Entonces ya después veo cómo las subo, pero sí ya vamos a empezarlas a grabar, ¿no? Entonces, ¿qué más les iba a decir, no? Este, ese era uno. ¿Qué más era? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya se me olvidó qué hora. Ah, no, ya le dije todo. Eran dos cosas, no era lo de la grabación y era lo de que ya se abrió más cupo, ¿no? Entonces, ya hoy vamos a empezar un poquito entrando a los temas, formalmente del temario. Lo que sí es cierto es que nos quedamos, o sea, estábamos como en una leve introducción, hay que terminarla, de qué es demostrar y qué significa, o sea, más o menos como meter un contexto de qué implica demostrar las cosas, ¿no? Entonces vamos a hacer como un recordatorio a esto y lo que nosotros estábamos es como lo que estábamos definiendo era, a ver, aquí me equivoqué, como los tipos comunes de demostración, ¿no? Entonces, tipos comunes de demostración, ¿sale? Y como les haya comentado, o sea, les voy a poner los que son más comunes, pero no son los únicos. Pero digamos que esto les da un panorama muy general y eso es la idea. Y entonces el primer tipo de demostración que nosotros ya hablamos es la directa, ¿no? Otro tipo de demostración que se tiene es la demostración por contrapuesta o también se le conoce como contrapositiva, ¿vale? El otro tipo de demostración que hablamos es la demostración por inducción. Esa, como les digo, la vamos a ver a detalle. Digo, o sea, como les digo, ahorita todavía no estoy formalizando nada, todavía no estamos, ya siendo muy específicos, solamente es una idea y pero hay que terminarla. Y la última, demostración que es muy común es la demostración por contradicción, ¿vale? ¿Qué es la demostración que vamos a explicar? Digo, este es el panorama general y ya habíamos más o menos, hecho como un resumencito de lo que es directa, de lo que es por contrapuesta y de lo que es por inducción. Vamos a hacer igual un pequeño resumencito de qué es por contradicción, ¿no? Entonces, vamos a ver, la de contradicción, ¿no? Entonces, la de contradicción, ¿qué es lo que hace? Bueno, vamos a poner, lo que hace, bueno, sí vamos a poner, lo que hace es, se supone lo contrario de lo que se quiere probar y se trata de llegar a una contradicción. Es decir, si nosotros quisiéramos demostrar, por ejemplo, que la fórmula de segundo grado, ¿no? Decir que pues x es igual a menos b más menos, ¿no? La raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a, pues supondríamos que x es diferente de eso, por ejemplo, ¿no? Y trataríamos de con eso armar una contradicción. Entonces vamos a hacer el esquema y vamos a reutilizar nuestro ejemplo de la clase pasada para que más o menos se vea cuál es el esquema de la contradicción. O sea, yo tengo, acuérdense que tengo mis hipótesis, ¿no? Que es como la parte de lo que voy a utilizar. Tengo mis axiomas, ¿no? Aparte de eso,
voy a tener como mis resultados conocidos. Y esto, por ejemplo, es lo mismo que teníamos en cuando se hace la prueba directa, ¿no? Pero aparte aquí voy a tener la negación de lo que se quiere probar, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí tengo un montón de cosas, ¿no? O sea, este tipo de demostración por contradicción es útil porque estoy ganando una cuarta cosa. O sea, cuando yo hago pruebas directas, solo tengo mis hipótesis, solo tengo mis axiomas y solo tengo mis resultados conocidos, ¿no? Pero aparte aquí yo estoy ganando la negación de lo que quiero probar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la contrapositiva, si se dan cuenta, lo que yo no tengo es la hipótesis, ¿no? O sea, ahorita vamos a hacer el esquema también de la contrapositiva porque quiero que vean las diferencias. Es muy importante que quede claro cuál es la diferencia entre contradicción y contrapositiva, porque es algo o sea, ustedes pueden vivir con la idea de que son lo mismo o que o no entender exactamente qué son, y eso, o sea, pueden seguir dentro de su carrera y eso no está bien, ¿vale? Entonces, sí va a ser importante ver las diferencias. La cuestión es que nosotros tenemos todo esto lo tenemos nosotros, y con esto vamos a querer nosotros llegar a una contradicción, ¿sale? Ese es el esquema de la contradicción, ¿no? O sea, ya lo puse en palabras, ya les puse un esquema de qué es lo que se va a usar y a qué es a lo que se quiere llegar. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es hacer unas cuantas observaciones al respecto de la contradicción, ¿sale? La primera observación tiene que ver con lo siguiente, ¿sale? Si quieren le ponemos inciso A. En la medida de lo posible, hay que procurar no usarla, ¿sale? Sino más bien tratar de probar las cosas de manera directa. Vamos a dejarlo así, de manera directa. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, la contradicción es una herramienta matemática, sí, es válida, entra dentro del formalismo, pero no es muy bien vista por los lógicos. Digo, aquí no somos lógicos. Si ustedes en algún momento hacen una demostración por contradicción, pues no me va a importar, ¿sale? Pero digamos que eso es relevante que lo sepan. Para los lógicos, la contradicción no es muy bien vista, ¿no? ¿Por qué? Porque tú estás armando una teoría, y si tú estás armando una teoría, lo más sensato es que construyas las cosas, ¿no? Y cuando haces contradicción, lo que estás haciendo es forzar los argumentos para que lo que tú dices sea cierto, pero a lo mejor ni siquiera sabes cómo hacerlo, ¿no? Entonces, digamos que es una opción, pero matemáticamente es la opción menos acreditada de todas, ¿no? O sea, si ustedes hacen una prueba directa, ¿no? O por contrapuesta, porque les digo, la contrapuesta es una directa invertida, ¿no? Pero sigue siendo una directa. Entonces, esa demostración va a ser muchísimo más valiosa, o sea, va a ser mucho mejor vista que una demostración por contradicción, ¿no? Claro que aquí ya estamos siendo demasiado quisquillosos, ¿no? Pero sí es importante que tengan eso. O sea, ustedes cuando van a hacer una prueba, primero intenten hacer todo lo posible, y si de plano ya intentaron todo y no saben qué hacer, pues sí recurran a la contradicción, pero solamente en ese escenario. Ese es más o menos lo que deben de saber. Así la pueden ocupar, pero déjenla como su última opción. Ahora, la otra observación es, hay que identificar las diferencias
entre, me subo un poco más esto, entre contradicción y contrapuesta. ¿Por qué? Porque sí tienen similitudes y es un error muy, muy común que se confunda la contrapuesta por una contradicción. ¿Por qué razón? Porque la contrapuesta yo hasta cierto punto la puedo ver como una contradicción. ¿Por qué? Vamos a poner el diagrama otra vez de lo que es la contrapuesta, ¿no? Y en la contrapuesta lo que tengo, si se dan cuenta que vas a poner más o menos el diagrama de la contrapuesta, ¿sí? Yo lo que tengo, si se dan cuenta, es los axiomas, ¿no? Eso es lo que puedo usar. Tengo la negación de lo que quiero probar. Ya me equivoqué. No de lo que puedo, de lo que quiero probar. Y tengo mis resultados conocidos, ¿sale? Y con esto, lo que quiero hacer es probar la negación de la hipótesis, ¿no? ¿Sale? ¿Por qué se puede interpretar como una contradicción? Porque si se dan cuenta en el diagrama de la contradicción, tengo un elemento más en lo que puedo suponer, ¿no? Que en este caso es la hipótesis, ¿no? Aquí no lo tengo, pero bueno, o sea, si mi demostración usa menos supuestos, cuando yo le agrego más supuestos, eso sigue siendo verdad, ¿no? Porque esos supuestos de más justamente están de más y yo podría poner aquí cosas de más y de todas maneras, como estos tres supuestos por sí solos ya implican esto, pues si yo le pongo más, pues por supuesto que lo van a seguir implicando, ¿no? Entonces, digamos que la parte de los supuestos es más restringida en la contrapuesta, pero pues si lo pueden lograr, entonces en realidad lo podrían plantear como si fuera una contradicción, aunque no lo sea, al menos en la parte de los supuestos, ¿no? Y luego, por ejemplo, en la parte de la conclusión, fíjense que aquí me dice llegar a una contradicción y aquí me dice probar la negación de la hipótesis, ¿no? Pues si ustedes juntan la hipótesis con la negación de la hipótesis, eso claramente es una contradicción, ¿sale? Entonces, aquí están haciendo una contradicción y entonces como que sí tiene a amañarse que de alguna manera este esquema de contrapuesta pueda ser utilizado para un esquema de contradicción. Pero vamos, en realidad esto no lo deben de hacer porque solamente están engañándose de que esto es por contradicción cuando en realidad no lo es, ¿no? Además, hay una cuestión que nos hace diferenciar la contradicción de la contrapuesta muy fácilmente. Si se dan cuenta, aquí digo que llega una contradicción, ¿no? Aquí la contradicción es muy forzada porque la contradicción tiene que ser la negación de la hipótesis, ¿sale? Aquí no. Aquí a la contradicción que llegan es cualquier cosa. Eso también es cuando uno se da cuenta que realmente está haciendo una contradicción, porque la contradicción no tiene por qué ver ni siquiera con el enunciado. O sea, puede ser cualquier tipo de contradicción. Llegar a que el cero es igual al uno, llegar a que el 2 es menor que cero, ¿no? O sea, cosas que ni siquiera tengan que ver con la prueba misma, pero que sepamos que eso es absurdo, ¿sale? Entonces, así también a esta se le llama, vamos a completarlo aquí, es por contradicción, o también le llegan a llamar de reducción a lo absurdo.
¿sale? Entonces, si van a hacer una demostración por contrapositiva, no la planteen como contradicción, porque eso no está bien, ¿sale? No está bien visto eso. Entonces, digamos, en términos muy generales, las diferencias es que tengo aquí, además de todo esto, puedo usar las hipótesis, ¿no? En el caso de la contrapuesta no las puedo usar, pero aquí sí, ¿no? Y además aquí es lo que tengo que llegar es más difícil porque tengo que justamente llegar a la negación de la hipótesis y aquí no. Aquí simplemente en la contradicción yo puedo llegar a lo que yo quiera, ¿no? Simplemente que sea algo que sabemos que no se cumple o que es absurdo, ¿vale? Entonces vamos a ver el ejemplo. En el ejemplo que hicimos la clase pasada, ven que planteamos el problema por contrapuesta, ¿sale? Entonces, vamos a tratar, a ver si se puede, ¿no? Porque, digo, como les digo, hay resultados, o sea, uno como parte, pues depende de lo que diga el resultado, es más fácil hacer algún tipo de prueba, ¿no? Entonces, vamos a ver si este se presta un poquito para hacerla por contradicción, pero, por ejemplo, si nos vamos al ejemplo de la clase anterior, ¿cómo era? Era, si x era igual a 5, ¿y cuál era el otro? ¿Se acuerdan? Creo que era 4. Sí, sí me suena que sea 4, ¿no? Era x igual a 4 y y igual a 5. Bueno, vamos a ponerlo como estaba, ¿no? A ver, entonces, para que lo tengan igual. Entonces x era igual a 4 Sí, y y igual a 5, ¿no? Entonces, nuestro resultado decía esto, ¿no? Que esto era 41, Ajá. ¿sale? Entonces, si yo lo quisiera hacer por contradicción, digo, no, la verdad es que este resultado no está cómodo para hacerlo por contradicción. Digo, lo más cómodo es hacerlo directo, como ustedes saben. Yo aquí tendría que supongamos, que x cuadrada más y cuadrada es distinto de 41, ¿sale? Estoy suponiendo lo contrario de lo que quiero usar, de lo que quiero probar. Ahora, ¿qué más puedo usar en la contradicción? Pues la hipótesis, ¿no? Y resultados y axiomas, ¿no? O sea, no necesariamente tengo que usar todo eso, o sea, es lo que, o sea, piensen que esa parte es lo que puedo usar. Puede que lo use o puede que no, ¿sale? Entonces, yo lo que puedo usar es que x es igual a 4 y que y es igual a 5, ¿no? Esa es como mi hipótesis. Si quieren poner aquí, esta es la hipótesis, ¿sale? Entonces, usando mi hipótesis, yo tengo que x cuadrada más y cuadrada es igual a 4 al cuadrado más 5 al cuadrado, y esto es lo mismo que 16 más 25, ¿no? Y esto es 41. Entonces fíjense que lo que estoy deduciendo aquí es que x cuadrada más y cuadrada es igual a 41, ¿sale? Entonces, si junto, vamos a ver, déjenme por abajo este tantito. Si por ejemplo esta la llamara, que es como mi resultado A, ¿no? Y a este le llamara que es como mi resultado B, ¿sale? Entonces yo tendría que por A y B, ¿qué tendría? Pues tendría que x cuadrada, o sea, fíjense, tengo que 41, déjenme ver cómo lo planteo. A ver, para que se vea. El borrador. Fíjense cómo lo voy a plantear, ¿eh? Entonces yo tengo que... Ajá, entonces déjenme ver, x cuadrada. Ok, entonces yo tengo que 41 es igual a x cuadrada más y cuadrada, eso es por b, ¿no? Pero tengo que esto es distinto de 41, que esto es igual a x cuadrada más y cuadrada, ¿no? Entonces lo que estoy diciendo es que 41 es distinto de 41, ¿sí lo ven? O sea, esta parte la obtengo de mi razonamiento B, ¿sale? Esta parte.
Y esta parte de diferencia la obtengo de, ¿cuál es? De mi razonamiento A, ¿no? De hecho, esta parte de aquí, esto no va, ¿no? Sí, esta la inventé. Bueno, sí va, pero no es necesaria. ¿Sale? Esta no va. ¿Sale? O sea, si se dan cuenta, justamente B me dice que x cuadrada más y cuadrada es igual a 41. Simplemente lo volteé, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Y la parte A me está diciendo que x cuadrada más y cuadrada es diferente de 41, ¿no? Entonces, si junto todo eso, lo que estoy diciendo es que 41 es distinto de 41, ¿sale? Entonces eso es absurdo, o sea, eso es ridículo, ¿no? Sí ven que es ridículo. Entonces, fíjense cómo si hay una diferencia de contrapositiva a contradicción. Porque yo aquí llegué a que 41 es diferente de 41 y eso no tiene nada, eso, digamos, no tiene nada que, no necesariamente tiene que ver con la hipótesis. Si quieren como, aquí esta ecuación le podían haber restado uno, ¿no? De ambos, o sea, por ejemplo, a la A le pudieron haber restado uno y a la B le pudieron haber restado uno y llegar a que 40 era diferente de 40, ¿no? Por ejemplo. Y esta contradicción no tiene nada que ver con cómo está planteado el enunciado. Que si yo, por ejemplo, lo hubiera hecho por contrapuesta, hubiera tenido que llegar a que x es diferente de 4 o que y es diferente de 5, ¿no? Entonces estoy ligando mi negación a la hipótesis. Entonces ya no es como cualquier contradicción, sino que tiene que ser forzadamente la negación de la hipótesis. Y aquí mi contradicción es cualquier cosa, ¿no? Vean que si nosotros maniobramos A y B, podemos llegar a lo que nosotros queramos, ¿no? Entonces, creo que con eso más o menos queda ejemplificado qué es la contradicción, qué es lo que puedes ocupar y no confundir con una prueba en contrapuesta, porque pues no son iguales, ¿no? Entonces, lo que yo les preguntaría ahorita es, ¿alguien tiene alguna duda de esto que explicamos? Profesor. Sí, dime. Entonces, por último, lo que dijo que estaba poniendo que era de sobra, que es de 41, es diferente a 41, que es algo absurdo. ¿Eso sí se puede hacer o no? Pues no, ¿verdad? ¿O sí? O sea, tú lo que tienes que, o sea, cuando tú lo planteas por contradicción, haces primero, supones lo contrario, ¿no? Aquí yo supuse lo contrario al suponer que x cuadrada más y cuadrada era diferente de 41, ¿sale? Y con eso, más la hipótesis, más cosas que sepas, ¿no? Axiomas y teoremas que a lo mejor ya has demostrado, tienes que llegar a algo que sea absurdo, ¿no? En este caso yo te digo, si yo voy por la calle, ¿no? Y te quiero convencer de que 41 es diferente de 41, ¿tú qué me dirías? Pues que no. ¿Sale? Entonces, absurdo lo interpretamos como algo que que para nosotros es evidente que no es cierto, ¿ah? Que es falso, ¿sale? En este caso sí, para nosotros es absurdo que 41 sea diferente de 41, ¿no? Entonces, puede haber llegado a otra cosa, ¿no? O sea, que 41 fuera mayor que 41, que 41 no fuera un número natural, por ejemplo. O sea, cualquier cosa que sea ridícula es a final de cuentas a lo que tú quieres llegar y es a donde tú terminas. Y el razonamiento es decir, ah, bueno, llegué a que 41 es distinto de 41 y mi contradicción de dónde vino. Pues no pudo venir de la hipótesis, ¿no? Porque esto pues no tiene por qué ser, o sea, esto no está generándome nada. Entonces, la único elemento te tienes que regresar. Y el único elemento de mi contradicción, el único elemento que pudo haber generado esta contradicción es el hecho de que supuse que x cuadrada más y cuadrada fuera diferente de 41. ¿Sale? Y entonces, por lo tanto, o sea, bueno, sí vale la pena ponerlo. Pues cuando uno llega a este paso, pues uno ya dice, ah, no, pues por lo tanto, x cuadrada más y cuadrada es igual a 41. ¿Sale? O sea, es como les digo, contradicción es forzar. Bueno, no sé qué hacer, pues supongo que pasa lo contrario y llego a que pues a algo que no. Entonces, pues ya, forzoso, o sea, por fuerza tiene que ser este
¿Qué pasó aquí? Entonces, por fuerza tiene que ser el otro resultado, ¿no? Entonces, por eso es que como que no está bien vista esta forma de probar, pero sí es muy útil, ¿no? Y la tienen que saber porque también hay muchas pruebas que solo salen así, ¿no? Entonces, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿O ya quedó súper claro? Profe, una duda. Sí, ¿Prueba y demostración es lo mismo? sí, Ok, gracias. sí, son sinónimos. Yo solo una duda rápida. Contraproposición, creo que decía Rivas que no entendí bien, y contraejemplo es lo mismo. Déjame ver, ¿eh? Voy a regresar. Es Contrapuesta. a ver, ¿contrapuesta o contrapositiva? Ujú. Eso es lo mismo. Lo O sea, es mismo que que en algunos, contraejemplo. no dice contraejemplo, dice contrapuesta o No, contra. no, pues, mi pregunta es si es similar o algo, es que esa parte, como igual no pude estar en la clase pasada. Contraejemplo es cuando quieres, contraejemplo es diferente. O sea, contraejemplo es más bien cuando tú quieres probar que un enunciado no es correcto, ¿no? O sea, dices, todas las funciones, o sea, por ejemplo, dices, todas las funciones continuas son derivables, ¿no? ¿Sale? Sabemos Ok. que eso no es cierto, porque por ejemplo tienen la función valor absoluto, ¿no? Entonces, ¿qué haces para probarlo? Ah, pues das un ejemplo, ¿no? Un contraejemplo. Das una función continua donde no cumpla que sea derivable, ¿no? Entonces, digamos, sí existe, o sea, sí existen las demostraciones por contraejemplos, justamente es cuando quieres demostrar que algo no se cumple, ¿no? De manera general. Entonces, justamente das un contraejemplo para decir que eso no es cierto. Pero digamos, eso ya no, o sea, eso no lo englobaría yo como en las pruebas más comunes, ¿no? Eso ya es como pues, otro tipo de técnica, pero sí se puede, pero en este caso no, o sea, en este caso no estamos hablando de contraejemplo, es contrapuesta o contrapositiva, ¿sale? Ok, gracias. ¿Algún otro que tenga duda? ¿Alguna otra persona? En el chat preguntaron que en la contrapositiva la conclusión contradice específicamente la hipótesis y en la contradicción la conclusión es absurda, pero necesariamente debe ser la negación de la hipótesis. Es al revés, ¿no? ¿O si es así? Según yo es al revés. A ver, Bueno, mira, lo que entendí. vamos a leerlo, ¿no? En la contrapositiva la conclusión contradice específicamente la hipótesis, eso es correcto, ¿sale? Tienes que ir a la negación de la hipótesis, ¿sale? Y en la contradicción, la conclusión es absurda. No, o sea, justamente en la contradicción es porque aquí dice, pero necesariamente debe ser la negación de la hipótesis. No, o sea, la contradicción puede ser lo que sea, simplemente que parezca absurdo, ¿no? O sea, yo les pregunto aquí, decir que 41 es diferente de 41, ¿se les hace que está negando que x sea igual a 4 y y sea igual a 5? No. Entonces, más bien yo le agregaría ahí, y en la contradicción la conclusión es absurda, pero no necesariamente debe ser la negación de la hipótesis, ¿vale? Exacto, de hecho ahí ya lo pusieron, ¿no? Entonces, este, pues, ¿tienen alguna otra pregunta? Digo, solo es una idea general, ¿no? Digo, esto lo vamos a ir desarrollando poco a poco y se va a entender mejor. Justamente los ejemplos de todo esto, pues va a ser todo el curso que nos vamos a pasar probando y probando cosas, ¿no? Yo tengo una duda. Sí, Ok, bueno, digamos que la respuesta es absurda porque yo estoy dando como hipótesis que y es igual a 4, digo que y es igual a 5 y que x es igual a 4. por todo. O sea, lo que pasa es que es imposible que x sea igual a 4 y igual a 5 y que yo suponga que sus cuadrados son distintos de 41. Entonces, entonces esos dos supuestos a la vez es lo que están haciendo que yo llegue a algo que no puede ser cierto, ¿no? Porque, o sea,
desde un principio estoy haciendo un supuesto, o sea, en matemáticas haces muchos supuestos, pero no necesariamente los supuestos que hagas están definidos o funcionan, ¿no? Pero no es tan fácil de ver, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí cuando empezamos, no es tan fácil ver, bueno, sí, pero no tanto, que eso es imposible, ¿no? Imagínate que estás en un teorema donde dices cosas más complicadas, ¿no? Una función de saltos y estás tratando de ver si es integrable, ¿no? Y supones que tiene cierto tipo de discontinuidades. Entonces ahí ya tienes cosas muy abstractas que pues dices, pues no sé, ¿no? Pero a lo mejor estás planteando desde el principio algo que no se puede hacer. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Pues desarrollando y vas a llegar a que pues va a pasar algo como de este estilo. Entonces ahí te vas a dar cuenta de que tu planteamiento no está bien, ¿no? O simplemente vas a poder probarlo, ¿sale? No sé si contesté tu pregunta. Sí, pero todavía no me quedó muy claro. Ajá. O sea, lo que tienes que identificar es, regrésate un poquito aquí, ¿no? ¿Yo qué puedo usar en la contradicción? Es una técnica, ¿no? Eso es lo primero que tienes que identificar, es una técnica, ¿sale? Yo tengo una implicación aquí, tengo una hipótesis que es que x igual a 4 y igual a 5, y con esto, este es un conectivo lógico que se implica, tienes que llegar a que pase este resultado, ¿sale? Entonces, lo que estoy haciendo yo es aplicarle la técnica de contradicción a este resultado, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que preguntar es qué puedo utilizar, ¿no? Y lo que puedes utilizar son las hipótesis, los axiomas, los resultados conocidos y, no, es la de arriba, ¿no? No, sí es esta. Y la negación de lo que quiero probar, ¿no? Entonces, si te das cuenta, el paso A es la negación de lo que quiero probar, ¿no? Y el paso, este segundo reglón más bien es la hipótesis. Entonces, estoy agarrando dos de mis elementos, les digo, no tienen que por qué agarrar todos, pueden agarrar solo algunos, pero estoy agarrando dos de mis elementos. Y con estos dos elementos estoy haciendo cuentitas, estoy construyendo cosas, de tal manera que cuando construyo con los dos elementos, llego a algo que es absurdo, ¿no? Que es justamente el esquema que viene aquí. Usando combinaciones o algo de esto, al final de cuentas lo que yo hago es llegar a algo absurdo, ¿no? Entonces, pues digamos que, o sea, o sea, llegamos a la contradicción sí porque estamos usando esto y estamos usando esto, pero así funciona la técnica. Cuando sea una prueba un poquito más complicada, a lo mejor esto es demasiado fácil, pero cuando sea una prueba un poquito más complicada se va a ver un poquito más la utilidad de la contradicción, ¿vale? Aquí como lo debes de ver es identificar qué se está haciendo, cómo es y cómo se aplicó el procedimiento de la contradicción, ¿sale? O sea, sí, o sea, eso sí lo entendí, Ujú. pero me refiero a que, por ejemplo, ahora sí que en este ejemplo estamos diciendo que x es igual a 4 y y es igual a 5. Sí, Ok, entonces al yo tener ya mi fórmula, obviamente me va a dar 41. Y aquí en la contradicción yo me estoy preguntando, o sea, yo me estoy diciendo que no, que eso no puede pasar. Y al final vemos que es absurdo, ¿no? exacto. Ajá, o sea, eso sí lo entendí, pero me refiero a, ¿y si no me dieran X, o sea, si no me dieran X ni Y? Ah, pues entonces entonces lo que yo te respondería es que ahí ya sería otro problema, ¿no? O sea, porque estás planteando un resultado que es totalmente diferente. ¿Sí me entiendes? O sea, ahí lo que tú estarías diciendo es, sean x y y números reales, por ejemplo, entonces x cuadrada más y cuadrada es igual a 41, ¿no? Ajá, o sea, por eso preguntaba si, o sea, si era con la hipótesis, o sea, de que si en la hipótesis decimos que X es 4 y que Y es 5. Ok, Exacto, entonces ahí vemos que hay una incongruencia porque 41 no es 41. exacto. Pero sí, o sea, y si fueran números reales, ¿sí seguiría siendo una contradicción o Mm, sería una contrapuesta? Porque o sea, digamos mm, que mm, X y Y son reales.
y la fórmula x cuadrada más y cuadrada es igual a 41. ¿Ok? ¿Cuándo no es 41? ¿Es contrapuesta? O sea, primero, lo primero que hay que decir es que si tu enunciado fuera ese, ¿no? Primero cambia, o sea, digamos, cambia completamente porque, por ejemplo, este ejemplo es verdadero, ¿no? Y por lo tanto funciona la contradicción. Pero si x y y nada más son reales, y yo digo que eso implica que x cuadrada más y cuadrada es igual a 41, eso sería un enunciado falso, ¿no? ¿Por qué? Porque no para todos los reales eso va a ser 41. Entonces no va a funcionar la contradicción en efecto porque el resultado es falso. Y cuando yo hago cuando yo hago una contradicción, o sea, cuando yo logro realizar una contradicción, estoy demostrando que el resultado es verdadero, ¿no? Entonces, el resultado que plantearíamos, el nuevo, sería un resultado falso. Entonces, no funcionaría la contradicción y tampoco funcionaría la contrapuesta y tampoco funcionaría la demostración directa porque es un resultado falso, ¿no? En ese caso, tendríamos que recurrir, como decía el compañero, a dar ese tipo de demostraciones para demostrar que algo es falso, se utilizan contraejemplos, ¿no? Tendríamos que dar números reales para los cuales el cuadrado no dé 41, eso sería muy fácil, ¿no? Dirías, pues si x es igual a 0 y y es igual a 0, entonces la suma de los cuadrados es 0 y por lo tanto el resultado que planteamos es falso, ¿sale? Sí, 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 ya me quedó claro. Sí, o sea, básicamente, te digo Profe, ajá. entonces, la demostración por contradicción solamente funciona cuando nuestro enunciado es verdadero. No, pero digamos que, o sea, lo lógico es que lo pienses de esa manera. O sea, porque podrías intentar hacer un resultado, o sea, algo que es falso, tratar de probarlo por contradicción, ¿no? Pero no es la forma normal de pensarlo. O sea, o sea, tú lo que quieres probar son cosas que piensas que son ciertas, ¿no? Porque, bueno, o sea, podría poner una cosa que es falsa, ¿no? Y hacer una contradicción suponiendo que es verdadera, pero no, o sea, no, o sea, es lo que les digo, o sea, una contrapuesta la pueden forzar a hacer una contradicción y pueden hacer muchas cosas así raras, pero no deben hacerlo, ¿vale? Entonces, yo lo que te diría es que sí se puede, pero lo que te diría es que no lo hagas, ¿no? O sea, cuando tú plantees una contradicción, es porque tú piensas que tu resultado es verdadero, ¿no? Y al suponer que es falso, quieres llegar a algo que es absurdo. Así es como lo debes de pensar, ¿sale? De acuerdo, gracias. Bueno, entonces, digamos que, digo, no Yo sé si tengo voy. otra duda, perdón. Ajá, dime. ¿Puede usar contrapuesto y después contradicción? O sea, suponer que la la negación de la hipótesis implica la negación de la... No, la negación de la conclusión implica la negación de la hipótesis y después contradecir eso, o sea, con contradicción. A ver, que la negación o sea, que la negación de, o sea, O es sea, primero usar contrapuesta y ajá. después usar contradicción. ¿Se podría usar? Seguramente sí, pero hay que ser cuidadosos, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando haces una contradicción, si te das cuenta, haces desarrollos, ¿no? Haces desarrollos. Entonces, si tu desarrollo es muy grande, podría que una parte de tu desarrollo necesites probarla. No sé si me explico, ¿no? O sea, estás haciendo un desarrollo y de repente llegas a que una cuenta complicada tiene que ser igual a algo. Pero eso a lo mejor no es obvio y se tiene que demostrar. Entonces, dentro de la contradicción puedes hacer una subprueba que use la contrapositiva. ¿Sí me expliqué? Sí, creo que sí, gracias. O sea, mezclarlas directamente como tal, no. Pero puede ser que cuando estás haciendo un tipo de método de contradicción te salgan resultados intermedios donde tengas que aplicar otro método para poder probar esos subresultados. ¿Sale? Así mezclarlas como tal, así como directamente, eso sí no se puede. ¿Sale?
Pero bueno, o sea, como les digo, ese tipo de cosas se van a ir viendo. O sea, esto de aquí solamente es digamos, un esquema que deben de tener, pero a final de cuentas, con la práctica de lo que vayamos desarrollando en el curso y en sus otros cursos, van a ir viendo qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿no? O sea, ya con más expertise, por supuesto. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces, rápidamente nada más, vamos a hacer un esquema de este modelo matemático, ¿no? Esto nada más, es muy sencillo, nada más voy a decir qué elementos tenemos. Y por ejemplo, los que tenemos son axiomas, ¿no? Que lo van a entender como son enunciados que no necesitan prueba. En este caso van a ser axiomas o definiciones, ¿sale? O sea, lo que yo ponga que es un axioma o que es una definición, no se va a alegar al respecto de ellos, salvo las ideas intuitivas, ¿no? Pero no vamos a estar que probar y que nada de eso, ¿sale? Luego, por otra parte, están las proposiciones, que esas las tenemos que pensar como enunciados que se deben probar. Digo, esto es muy subjetivo, ¿eh? Pero no son tan importantes, ¿no? Digo, por ejemplo, el resultado que acabamos de demostrar, ¿no? Que x es igual a 4 y es igual a 5. Eso me da que x cuadrada más y cuadrada es igual a 41. ¿Ustedes creen que ese es un resultado muy relevante para el cálculo? No. Pero pues sí es una No. proposición, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a entender por proposición, o sea, como resultados, pero no son tan relevantes, ¿no? Luego están los lemas. Cuando yo ponga lema es porque es un enunciado que nos va a ayudar específicamente a probar, ahí no he puesto, ¿no? Un teorema. Yo ahorita pongo lo que es un teorema, ¿no? O sea, un lema va a ser una cosa muy específica, pero que tiene una utilidad para algo mayor. Así es como lo pueden ver, ¿sale? Y por último, no, esta me falta otro. Está el teorema, y el teorema es una proposición importante, ¿no? Por ejemplo, yo no digo la proposición fundamental del cálculo, ¿no? O sea, yo digo el teorema fundamental del cálculo, el teorema del valor intermedio, el teorema del valor medio, porque son cosas que son muy importantes para la teoría, ¿no? Entonces, cuando son proposiciones que son relevantes para la materia en cuestión, a eso se les llama teoremas, ¿no? Y por último, que ya se me iba a olvidar, están los corolarios. Los corolarios son enunciados que son consecuencia inmediata El teorema. de el teorema, ¿no? Bueno, ya, así, no importa. Ay, déjenme vuelvo a escribir ese porque ese como que no me salió. O sea, el corolario debe ser una proposición que necesite prueba, pero que no necesites hacer muchos pasos, ¿no? O sea, que sea como un caso particular del teorema, o que hagas una demostración de un reglón o de dos reglones usando el teorema, ¿sale? O sea, debe ser casi o sea, eso es lo que entendemos por consecuencia inmediata. Si ya tenemos que hacer un buen de cosas y ya además de ese teorema tenemos que usar otras cosas, pues eso ya no sería como tal un corolario. Pero les vuelvo a decir que esto es un poquito subjetivo, porque para mí
un teorema puede ser una proposición o a lo mejor o sea, hay unos que son clarísimos, ¿no? Como el teorema fundamental del cálculo, pero digamos que ya ahí ya depende del criterio del maestro si considera que eso es una proposición o eso es un teorema, ¿no? Dependiendo de qué tan importante sea, ¿no? Pero eso ya es como un poquito más su- subjetivo, ¿no? Pero es como el esquema de lo que es un modelo matemático, ¿vale? Entonces, ¿alguien tiene una duda de lo que es un esquema? Bueno, perdón, no, de los elementos del esquema. Digo, creo que no hay mucho que decir al respecto, no solamente explicar qué es cada uno, ¿no? Entonces vamos a empezar ya un poquito, encaminándonos al temario, ¿no? Que el temario lo primero que tenemos que estudiar son los números reales, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a estudiar un poquito la estructura de los números reales, ¿no? ¿Con qué aspecto a que se entienda la estructura? De hecho, los reales tienen una estructura de campo, ¿sale? Entonces, si quieren le ponemos aquí, vamos como que empezar, esta es como la primera parte, que es el tema de los números reales. No nos vamos a enfocar en construirlos, como les decía, toda matemática se puede construir y los reales tienen dos construcciones que son muy famosas, que una son por cortaduras de Dedekind y la otra es por sucesiones de Cauchy, ¿no? Pero no vamos a hacerla, o sea, aquí vamos a suponer que ya tenemos la estructura, lo que sí vamos a hacer es estudiar un poquito la estructura. Ese es más nuestro enfoque para este curso, ¿vale? Entonces, vamos a empezar, ahora sí voy a empezar a definir cosas, ¿no? Y es cuando les digo que ahí es cuando empezamos a hacer un poquito de teoría. Y entonces, lo que voy a definir es el concepto de operación, ¿vale? Lo voy a definir de forma ya matemática. Entonces, para esto voy a decir, sean A y B conjuntos. Todos saben lo que es un conjunto. Bueno, no saben, pero digamos que un conjunto es una colección de cosas. Porque si soy muy técnico, les diría que un conjunto es todo lo que se puede definir a partir de la teoría de conjuntos. Porque si ustedes definen un conjunto como una colección de objetos, eso lleva a la pregunta de, este, eso no está bien, porque digamos que si tú piensas en el conjunto de todos los conjuntos, eso no es un conjunto. Pero no, o sea, más bien no puedes decir si eso no es un conjunto. Y el hecho de definirlo de esa manera lleva a contradicciones en la teoría. Entonces, un conjunto, o sea, para saber bien qué es un conjunto necesitas llevar un curso de teoría de conjuntos porque esa definición que tienen de medio superior es incompleta, pero me basta que tengan esa, ¿sale? O sea, un conjunto es una colección de elementos, ¿sale? Podríamos desarrollar por qué esa es una mala definición, pero no es un objetivo de este curso hacer eso, ¿no? Entonces, No hay definición formal, ¿no? no, o sea, de hecho la definición formal, no, sí hay. La definición formal es todo lo que se pueda construir a partir de los axiomas de la teoría de conjuntos. Eso es lo que es un conjunto, ¿sale? O sea, no es una definición explícita, pero esa es la definición, ¿sale? Entonces, pero bueno, no vamos a entrar a detalle en eso porque eso no nos incumbe, ¿no? Entonces, tomo dos conjuntos, ¿no? Entonces, una operación en A es una correspondencia que asigna a cada par de elementos de A Definición de operación sean A de conjunto. Una operación A, una operación de cada par.
Un único elemento en B, ¿no? Bueno, no sé si alguien identifica un poquito esto, pero esto es una función, ¿no? ¿Sale? ¿Cómo lo vemos, no? Vamos a poner un poquito y vamos a expresar. En realidad esto es una función, ¿no? Que regularmente las operaciones se denotan con un asterisco. Entonces déjenme, le pongo aquí el asterisco. No me sale. A ver, otra vez. Último intento. A ver. Ahí está. Entonces, es una función que va del producto de A cruz A y te lo asigna B, ¿no? ¿Y cómo se debe de ver? Bueno, cuando tú tomas un elemento, a ver aquí, es acá, ajá. Entonces, cuando tú tomas un elemento de una parejita, ¿no? Que en este caso sería como de la forma 1 a 2, pues le asignas un B, ¿no? De hecho, cuando uno opera, o sea, es A1, lo operamos con A2 y esto me da B, ¿sale? Así es como lo deben de ver. O sea, yo tomo una parejita de A1, A2, ¿no? Y a ese le asigno un B, que en realidad uno nada más ve la parte de A1 estrella A2, ¿no? Cuando A1 lo opero con A2, eso me da B. Entonces, a lo mejor así se ve un poco raro, digo, esa es la definición formal, ¿no? De lo que significa una operación. Pero a lo mejor así se ve un poco raro. Se entiende más si yo pongo un ejemplo, ¿sale? ¿Sale? Entonces, a ver, como estamos muy... Vamos a dar una participación. A ver, bueno, ¿quién quiere participar? Y escojo a alguien. Yo. Yo, Escoja a alguien. No sé quién, a ver. Póngale en el chat porque no alcancé a ver. Y escojo a alguien. Natalia, mejor. Tomás, ¿sale? Digo, ya les iría tocando, ¿no? Entonces, en este caso le va a tocar a Tomás, ¿no? Digo, a veces las participaciones van a ser muy fáciles, a veces no, pero digamos, ese es un poquito ya más también como de suerte, ¿no? Entonces, a ver, Tomás, dame un ejemplo de una operación y que la pueda plantear yo como la planteamos formalmente, ¿no? Entonces primero pongo los elementos de cada conjunto. Sí, sería bueno. Ok. Sí, para que se Entonces, entienda. Ajá. A tiene 1, 2, 3, 4. A ver, déjalo, pongo. Yo te voy. Vas a tener los elementos, ¿cuáles? 1, 2, 3, 4. Ajá. Y B. Bueno, uno sí. 6, 7 y 8. Ok. Y bueno, supongo que operación se refiere que puedes hacer lo que quiera con los elementos de A. Sí. No sé, sumarlos, no sé, a lo mejor. Y Si lo ya te tiene que dar sumas un estaría elemento de mal, B. ¿no? Porque, por ejemplo, si yo hago 1 con 2, eso me da 3, ¿no? Ajá, pero, o sea, otros. Ajá. Por ejemplo, 3 y 4 da 7. Ujú. Y supongo que es eso, ¿no? O también se puede restar, o qué se puede hacer. O multiplicar. Se puede hacer lo que tú quieras. O sea, Ajá. el chiste es que tú me definas una operación. El problema que tiene el problema que tiene tu operación Ajá. de suma, por ejemplo, es que si lo definieras como una suma, el 1 más 2 tendría que estar en el conjunto B. Porque entonces, si no tu función, esta es como una función, ¿no?
y tu Ajá. función no estaría bien definida, o en sentidos más intuitivos te diría que hay una pareja que yo no sé hacer, yo no sé qué debo de hacer con ella. Ah, entonces tendría que borrar uno y Podríamos borrar, a ver, podríamos borrar cosas. Entonces, a ver, nos quedamos con 3 y 4, ¿te parece? ok. A ver Sí, sí, sí. por ejemplo, la operación suma en este caso. Ajá. Pues sí, funciona, pero de hecho es un poco chafa. Vamos a hacer un poquito solamente tengo un elemento en mi. De hecho tengo dos, ¿no? El Es- 3,4 y el 4,3, ¿no? A Ajá. este lo estoy asignando al 7 y a este lo estoy asignando al 7. Así es mi función. Estos son los elementos del dominio, aunque todavía no sabemos bien qué es el dominio, ¿no? Y este es como el codominio, ¿no? Ajá. ¿Sale? La operación en realidad es esto que pusimos, la función. O sea, cuando ustedes ponen la función, esa es la operación, o la pueden poner en su forma, que simplemente sería poner 3 más 4 es igual a 7, ¿no? O 4 más 3 es igual a 7, ¿sale? De estas dos maneras podrían identificar de qué operación se está hablando, ¿sale? Ah, ok. Ahora, tal vez este ejemplo no es el mejor, ¿no? Ajá. O sea, bien por la participación. Pues el ejemplo mejor es lo que ustedes conocen como las operaciones, ¿no? Ah, Este, sí, sí, sí. También de unión y esas cosas, ¿no? no te compliques tanto. Ah, Simplemente tomemos los números naturales, ¿no? bueno. Con el... Aquí vamos a pensar que los naturales son con el 1, sin el 0, porque en cálculo es más conveniente, ¿sale? Pero realmente los naturales, desde mi punto de vista, sí deben de tener al 0, ¿sale? Por construcción. Pero aquí en cálculo vamos a tomarlos así porque es mucho más conveniente, ¿sale? Entonces, digamos que tenemos los números naturales, ¿no? Entonces, un ejemplo es la operación suma, ¿no? Que ustedes conocen. Así nada más, ¿no? O sea, aquí, cuando yo hablo de la suma de números naturales, estoy hablando de una función que toma una parejita de números naturales y a dónde lo asigna. Pues a los naturales otra vez, ¿no? A ver, todo mundo sabe perfectamente que esto es una operación y que está bien definida. ¿Por qué? Denme una pareja aquí, la que quieran. 3 y 4. 3,4 otra vez. Bueno, esta pareja 3,4, ¿a dónde la mando con la operación? A 7. A 7. ¿Y qué es lo que uno hace para saber esto? Ah, bueno, es que aquí me estoy saltando pasos, ¿no? El 3,4 lo convertimos a la forma de su operación, ¿no? Que sería 3 operación 4, ¿no? Pero en este caso nuestra operación es la suma ordinaria. Entonces sería 3 más 4. Y esto me da 7, ¿no? Esto es lo que yo estoy pensando, ¿no? Para obtener esta relación de aquí arriba. Pero si ustedes se dan cuenta, a cualquier parejita de números naturales que ustedes se tomen, siempre le voy a poder asignar un número natural porque nosotros de alguna manera ya sabemos sumar, ¿no? ¿Sale? O sea, de hecho la suma sí se define. O sea, no crean que esto no se define. Sí se define formalmente, pero no vamos a irnos tan atrás, ¿no? Eso ya se vería en un curso de álgebra superior o a lo mejor de teoría de conjuntos. Pero estas operaciones sí se definen desde mucho antes, ¿sale? Entonces, aquí lo único que hicimos fue dar la definición de lo que es una operación en general, ¿no? Y vimos dos ejemplos de cómo podemos definir nosotros operaciones, ¿no? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda de eso? Bien, ¿sale? Profe, ¿puede regresar tantito a la pantalla a la parte de la definición, por favor? ¿A cuál parte? A la de la definición. Ahí está. Entonces, tú tienes dos conjuntos A y B, y lo único que tienes que hacer es
dar una regla para que a cada parejita de elementos de A le asignes un único elemento de B, ¿no? Eso es muy clásico, es cuando tú haces una función, eso haces, ¿no? O sea, a cada elemento del dominio le asignas un elemento del codominio, ¿no? Entonces, pues simplemente es eso. O sea, ustedes tienen un conjunto de parejitas y tienen que decirme con quién se van, ¿no? Entonces eso es una operación, ¿sale? Profe, pero o sea, entonces A puede ser igual a B, Sí, como el ejemplo de los naturales, ¿no? sí, A puede ser igual a B. Digo, aquí porque estamos siendo más generales en que no necesariamente los conjuntos, o sea, la operación tenga que ir al mismo conjunto, ¿no? Le damos la libertad a que la operación pudiera ir a otro conjunto, ¿no? O sea, nada más es porque la definición abarca más casos, pero sí, A por supuesto que puede ser B, ¿no? Y de hecho a nosotros creo que nos funcionaría así, si pensamos que A son los números reales. Bien, Ok. entonces, voy a definir lo que es una operación, déjenme ver, ¿eh? Sí, entonces vamos a dar un tipo ¿cómo se dice? De definir, o sea, ya definí operación en general, ¿no? Ahora voy a definir, una operación un poquito más particular porque les decía, de hecho, tu pregunta es muy buena porque justamente va enfocada a lo que vamos a decir. O sea, no necesitamos la definición en general porque no necesitamos eso. O sea, entonces vamos a definir lo que es, no nos vamos a ir tan lejos y vamos a definir lo que es operación binaria o cerrada, ¿no? ¿Sale? Entonces, ¿qué es? Bueno, primero tienes que empezar con una operación, ¿no? Sea asterisco de A cruz a B, una operación. O sea, para hacer operación binaria y cerrada, primero tienes que ser una operación, ¿no? O sea, lo que ya pusimos ahí arriba. Entonces, la operación asterisco, esos asteriscos, ¿eh? ¿Sí? La operación asterisco se llama binaria o cerrada. O sea, aquí es donde vamos a poner este lo adicional, ¿no? Si el conjunto A es igual al conjunto B. ¿De acuerdo? O sea, ahí ya estamos diciendo, pues no, o sea, no nos hagamos tan generales, ¿no? Realmente el tipo de operaciones que a nosotros nos van a importar son las operaciones que están definidas dentro del mismo conjunto, ¿no? O sea, que cuando yo opero reales, me den reales, ¿no? Cuando yo opere naturales, me den naturales. Cuando yo opero racionales, me den racionales, ¿sí me entienden? O sea, no vamos a necesitar una operación tan al abstracto, sino nos vamos a limitar a las operaciones binarias o cerradas, ¿no? En ese sentido, pues te digo, es muy buena tu pregunta. No solamente sí puede ser el conjunto, sino que son el tipo de operaciones que vamos a utilizar. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Déjame ver aquí. No. Ejemplos de operaciones cerradas. Yo ya no voy a ponerlos, ¿sale? ¿Por qué? Ah, bueno, no déjenme ver. No, a ver, si vamos a retomar el ejemplo, los ejemplos pasados, ¿no? Si quieren a le podemos poner que este es el ejemplo 1, ¿no? Y a le ponemos que este es el ejemplo 2, ¿no? Entonces, a ver, vamos a usar justamente esos ejemplos. El ejemplo 1 es una operación cerrada. No. No, ¿Por qué? porque son diferentes conjuntos. Exacto. Vamos a ponerle que no.
Y ya se me olvidaron los conjuntos. Uno era, porque, eso es porque, vamos a poner aquí, porque. Acuérdense que aquí prácticamente todo se justifica, ¿eh? O sea, no pueden suponer cosas. O sea, lo único que pueden suponer ahorita es esta definición y la otra. ¿Sale? Esto es distinta del 6, 7 y 8. Por eso, ¿sale? O sea, tendrían que ser los conjuntos iguales. Ahora, mm, vámonos a la 2, ¿no? La 2, la misma pregunta. ¿La 2 es una operación cerrada? Sí. Sí. Sí, ¿no? Y la respuesta completa sería poner porque los naturales son iguales a, ¿cómo era? A A y a B, ¿no? En este caso. O sea, A y B yo los definí como los números naturales, ¿de acuerdo? Entonces, digo, queda totalmente claro lo que es una operación, binaria o una operación cerrada. Eso está perfectamente claro. Sí. Excelente. Sí. Sí. Profe, ¿podría pasar tantito al ejemplo 1, Claro. por favor? Ya, listo. Gracias, profesor. Bien. Entonces vamos a pasar déjenme ver qué. Vamos a seguir. Entonces ya sabemos lo que es una operación simple y ya sabemos lo que es una operación cerrada. ¿Por qué estoy definiendo esto? Porque hagan de cuenta que nosotros nos vamos a enfocar en la operación suma y multiplicación de reales. ¿Están de acuerdo? Entonces, esas son operaciones. Entonces yo tengo que decir que los reales esas dos operaciones son cerradas, ¿no? O sea que si sumo reales son reales y que si multiplico reales me dan reales. Entonces, al momento que voy a definir esas propiedades de reales, sí me interesa que quede perfectamente claro a qué se está refiriendo en cada caso, ¿no? Entonces, por eso es que estamos como viendo un poquito más a fondo cada uno de esos detalles. Como les digo, no vamos a construir los números reales, pero sí vamos a entrar un poquito en formalismo de entender bien los conceptos de ya la construcción que ya está hecha, ¿no? Entonces, la siguiente definición, digo, vamos a seguir definiendo y definiendo cosas. Disculpe, profesor. Sí, dime. Entonces no vamos a utilizar imaginarios durante el curso. No, para nada. Eso, de hecho, ni en cálculo 1, ni en cálculo 2, ni en cálculo 3, ni en cálculo 4, ¿sale? Ese es un curso que se llama variable compleja, ¿sale? Que lo que haces es, lo que ya vistes en cálculo, lo aplicas a los complejos, ¿no? De hecho, no sé si los complejos los puedes ver como elementos de R2, ¿no? Entonces, cuando ya haces el cálculo en varias variables, le puedes aplicar el cálculo R2 y así construyes las integrales complejas y todo eso, pero eso no. O sea, en este curso solo nos vamos a enfocar a los números reales y de hecho en este curso solamente va a ser a una variable, ¿de acuerdo? Ok, gracias. Ahora, la siguiente definición tiene que ver con operación asociativa. ¿Sale? Entonces, ¿qué voy a necesitar, no? Pues para empezar, necesito que la operación en cuestión, déjenme ver aquí cómo le puse. Ok, que la operación en cuestión de A cruza a A, sea una operación cerrada, ¿no? Que ya lo puse en la anotación, ¿no? Pero lo ponemos dos veces. O sea, para que seas asociativo, de entrada tienes que ser una operación cerrada. ¿De acuerdo? Ahora voy a poner qué es lo adicional que necesito para que sea asociativa, ¿no? Entonces dice que asterisco es una operación asociativa si para cualesquiera, vamos a poner,
A, B y C elementos de A se satisface, de hecho sí se la sabe, ¿no? O eso espero. ¿Cómo va? Es A operado con B operado con C. Es lo mismo que si yo primero opero A con B y después esto lo opero con C. ¿De acuerdo? Si les cuesta mucho trabajo, piensen que el asterisco es la suma o la multiplicación y eso es algo que sí saben, ¿no? Que se cumple. ¿Vale? Entonces, vamos a ver algún ejemplo, ¿no? Aquí me gustaría ver dos ejemplos. A ver, vamos a dar un ejemplo de algo que no sé. Yo voy a dar el ejemplo de donde sí, ¿no? Digo, no voy a dar el de la suma y multiplicación porque pues eso estaría súper chafa, ¿no? Pero ustedes van a dar un ejemplo en donde no. Entonces, otra vez, por el chat, alguien que quiera dar un ejemplo de algo que no seas Guillermo. A ver, Una potencia. espérame, déjate, te apunto. Fuiste el primerísimo, ¿no? Sí. A ver, déjame ver. Ya te perdí. A ver, dime tu nombre bien. Ya te perdí. Guillermo Suárez Sierra. Perfecto. Bueno, todavía vamos a ver si la haces bien, ¿no? Entonces, dame un ejemplo donde no sea asociativo. Donde no sea asociativo. Ujú. Una división. Primero tenemos que definir, a ver, tenemos que definir el conjunto. ¿Cuál va a ser tu conjunto? Que B y C sean el conjunto naturales. Nada más hay dos conjuntos, ¿no? El A y el B. Entonces ese vamos a establecer que sean los naturales, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál va a ser tu operación? Para que no sea asociativa. Creo que te metiste un poquito en problemas en hacer este conjunto tan grandote. Ajá. Sí. Es que tenía una idea para que fuera asociativa, no para que no fuera asociativa. Ajá, dime. Y bueno, o sea, se me ocurrió ahorita la división, pero si es división ya no va a cumplirse que B y C sean naturales, ¿no? Ajá. Si no te preocupes, pasamos a otra persona que te ayude. Sí. A ver, Romelo Olivera. A ver, tú dinos. Una operación que no sea asociativa. Sí. Entonces igual, empezamos por o sea, acuérdense que hay que ser un poco ordenados en el sentido de que estamos empezando como a ser formales. Bueno, no todos, ¿no? Pero la mayoría están empezando a ser formales. Entonces, si yo quiero definir una operación, lo primerísimo que tengo que definir, ¿están de acuerdo conmigo? Es el conjunto, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuál sería tu conjunto A? Reales. Vale, los reales. Igual B. Sí, porque también que definir una operación cerrada, ¿no? ¿Quién sería tu operación? Bueno, un ejemplo podría ser que utilicemos la suma y la multiplicación. Sí. Entonces, podríamos tomar A igual a 1, B igual a 2 y C igual a 3. Ajá. Y bueno, la operación de A asterisco, entre paréntesis B asterisco C, podría ser igual a igual a 1 más, entre paréntesis, a ver igual a 2. ¿Cómo?
B era igual a 2. B igual a 2, Ajá. pero B ya es 1, ¿no? Ajá, es que por eso, ahí donde dice B igual a 1, era igual a 2. Ah, perdón, déjale cambio. Ajá. B igual a 2. Aquí 2, ajá. Entonces sería 2 por C, que sería 3. Pero es que ahí ya estaría mal. Te voy a decir por qué razón, ¿no? Porque esta debe de ser la misma que esta, ¿no? Y aquí estás usando operaciones que son diferentes. Ok. Bueno, a ver, alguien más que quiere intentar. Está bien que intenten. A ver, alguien más. A ver, Jonathan Ortega. Mi conjunto es del 0, el 1 y el 2. Déjale borro porque hice aquí un desastre. Sí, de hecho, si haces conjuntos finitos, creo que puede ser benéfico en este caso, ¿no? Entonces, a ver. Jar. Entonces, a ver. ¿A igual a quién? A 0. ¿Y ya? No, el segundo es 1 y el tercero es el 2. Sí, ahí muy reduccionista, ¿no? Va a haber una única operación que seguro va a ser todo, ¿no? 0, 1 y 2. Ajá. Entonces, ¿cómo va a estar cómo me definirías la operación? ¿La definimos en una tabla? No. ¿Cómo que en una tabla? Ajá, o sea, me tienes que decir todas las casos, ¿no? 0 con 1, 0 con 2, 1 con 2, 1 con 0. Ajá. Bueno, sí. Entonces lo que podríamos hacer es ponerlos así. Y aquí está mi operación, ¿no? ¿Sale? Entonces 0 con 0, ¿cuánto da? Puedo definir la operación como yo quiera, ¿no? Sí. Que dé 1. Luego 0 con 1. Que dé 0. 0 con 2. Que dé... Tú vas dictando. Ya nos voy a ir pasando. 2. Ajá. 1 con 0. 1. 1 con 1. 1. 1 con 2. 2. 2 con 0. Que dé 2. 2 con 1. Que dé 2. Y 2 con 2. Que dé 0. Ok. Si se dan cuenta cómo o sea, la ventaja de usar esta tabla es que cómo se interpreta, ¿no? O sea, estos pivotes de aquí de la columna van a ser mis primeros elementos y estos van a ser mis segundos elementos, ¿no? Entonces aquí lo que yo estoy interpretando es 0,0 va 1, 0,1 va 0, 0,2 va 2, ¿no? 1,0 va 1. Entonces, si se dan cuenta, ahí ya definimos una operación, ¿no? No sé si eso es la convención usual, pero si no para este curso así va a ser, ¿no? Los elementos de aquí son los de la columna, son los primeros, ¿no? Si no ya me metí en problemas, pero si no, no importa, ¿sale? Lo hacemos así. Entonces, estos van a ser los primeros y los segundos. Ahora, que si eso es Z3, no creo, ¿sí? No, porque 0 más 1 tendría que ser 1, ¿no? Profe, yo no entendí. Ajá. ¿Qué es lo que no entendiste? Dice? Yo tampoco entendí qué está tablita. pasando. Es que son resultados como... A ver, la operación la puedes definir como tú quieras, ¿sale? No estoy sumando ni no estoy multiplicando, olvídense de eso, ¿no? Porque si me dices, pues 0 más 0 no es 1, o 0 por 0 no es 1, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que identificar es que no estamos sumando ni multiplicando, simplemente estamos operando. Y una operación puede ser lo que a mí se me antoje, ¿sale? O sea, lo único que tengo que hacer es que a una pareja le tengo que asignar un valor,
¿no? Y el valor tiene que vivir dentro del mismo conjunto. Entonces, si se dan cuenta en esta tabla, eso es lo que pasa. Al 0,0 yo lo estoy asignando a un valor que sí está dentro del conjunto, que en este caso es el 1. Entonces, la operación yo la puedo definir como yo quiera, ¿sale? Entonces, también le hubiéramos podido poner en lugar de 1, 2 o 0, ¿es igual? sí, Ajá, exacto. O sea, son números al azar que él dijo porque sí. No, pues que también están en el conjunto, solamente puedo usar esos, ¿no? No, o sea, sí entiendo que deben de estar en el conjunto, pero pues, o sea, puso los que él quiso. Ajá, no tiene lógica. Bueno, sí no tiene lógica la operación, pero pues así la definí yo. sí tiene lógica, o sea, es tu operación. Ah, O bueno, sea, sí. no nos seguimos no Un seguimos patrón. una operación que conozcamos para definirla. Simplemente nosotros definimos como nosotros quisimos, ¿no? Imagínate que estuvieras trabajando y que necesitas que justamente esas parejas se vayan a enlazar una red, ¿no? Entonces no necesariamente lo vas a hacer con sumas y multiplicaciones, lo vas a hacer a la que le toca, ¿no? Entonces, sí tiene, o sea, no es que no tenga lógica, al contrario, sí es una operación que está bien definida, ¿de acuerdo? Pero no es lo usual, eso sí lo podríamos decir, ¿no? Entonces, ¿a todo mundo le queda clarísimo que esta es una operación cerrada? Sí. Ahora, Sí. dame tus... Ahora, queremos ver que esto no es asociativo, no hay que perdernos, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos ver que no? Pues tenemos que... Te falta definir cuáles son los A. Bueno, que en este caso da igual, ¿no? Porque nada más pusiste El 0, el 1 y el 2. Entonces, arbitrariamente voy a suponer que lo vas a hacer de forma ordenada Ajá. y que son estos, ¿no? Entonces, vamos a ver si es cierto que lo que hizo va a funcionar para ver que no se cumple la asociatividad, ¿no? Entonces, primero voy a calcular esta operación, ¿no? Que es A operación B operación C, ¿no? Entonces, hago A operación y voy a hacer primero la operación entre estos dos, ¿no? Que va a ser 1 operado con 2, ¿sale? Que dio 2. Aquí si quieren lo cambio de una vez, ¿no? Entonces, 1 operado con 2, me fijo en el 1 y me voy al 2, entonces es 2, ¿de acuerdo? Y luego voy a tener 0 operado con 2, que en este caso vuelve a ser 2, ¿de acuerdo? Esperamos que hayas tenido suerte y que sí nos vaya a salir, ¿no? Entonces aquí va a ser, el otro va a ser A operado con B y luego esto operado con C, ¿de acuerdo? Entonces primero vamos a hacer A operado con B. De hecho, le pongo, a ver, 0, vamos a ponerlo 0 operado con 1, operado con 2, ¿no? Entonces, ¿cuánto me da 0 operado con 1? Pues me voy a mi tablita, me da 0, ¿no? Y luego a 0 yo lo opero con 2. No dio. ¿Cuánto me da 0 operado con 2? Me da 2. ¿Qué pasó? Mira, Podríamos ¿no te cambiar acuerdas que hay que amañarlo, ¿de acuerdo? en una tabla, ¿no? Hay que hacer otra tabla, ¿no? Pero a ver, a final de cuentas, lo que nos pasó es que, déjenme ver qué fue lo que pasó. Lo que nos pasó es que aquí dio como un 0, ¿no? Entonces, por ejemplo, si cambiáramos el 0, 1, que no sea 0, que el 0, 1 sea 1, ¿creen que con eso baste? Ahí está, ¿no? ¿Están de acuerdo que puedo hacer eso sin ningún problema, no? Entonces, si hago eso, Creo que daría igual. Creo que también le va a dar Sí, 2. va a quedar 2 otra vez. Ah, sí, porque uno operado con 2 es 2. Ese es el que debe cambiar. Lo que podríamos hacer es, por ejemplo, en las columnas, bueno, las que son verticales, poner un mismo número, por ejemplo, en el primero 0, en el segundo 1 y en el tercero 2. Y así ya no sería, bueno, creo yo que ya no tendríamos el problema anterior.
¿Cuál es la que está, la de 1 con 2 es la que está dando problemas, ¿no? Pues Sí. vamos a seguirle cambiando, a ver. A la 1 con 2 le ponemos, 0. 0, vamos a ponerle. Si le pone 0, creo que ya no le queda el 2, ya le quedaría 2 y creo que 0 también. Vamos a hacer las cuentitas, ¿no? Entonces A operado con B, entonces es 1 operado con 2, ¿no? Aquí. El 1 operado con 2 me daría 0, ¿no? Entonces aquí sería 0 operado con 0, ¿están de acuerdo? Aquí. Cero operado con 0 Da y 1. eso me da 1, ¿no? ¿Sale? ¿Sí dice bien todo? Déjenme ver. Ah, pues es 0, 1 operado con 2, 0, 0. De acuerdo, eso daría la primera parte. Y la segunda parte sería A, esto está bien, esto no cambia, y sería 0 operado con 1, que en este caso sería 1, ¿no? Entonces aquí cambiaría a 1. Y eso da 0. Y luego 1 operado con 2 da 0. Perfecto, ¿no? Por lo tanto, lo que podemos concluir en este caso es que A cruz B cruz C es diferente de hacer A cruz B, bueno, asterisco, ¿no? No es cruz, asterisco, asterisco C, para, o sea, a lo mejor soy muy exagerado, pero ahorita sí está bien serlo, ¿no? Entonces A es igual a 0, B es igual a 1 y C es igual a 2, ¿no? Entonces, en realidad lo que acabamos de demostrar, por lo tanto, la operación que acabamos de definir no es una operación asociativa. ¿De acuerdo? Entonces, digo, te falló un poquito, pero le vamos a dar el punto, ¿no? Digo, ya fue lo suficientemente, para que ya entre todos pudiéramos armar la operación, ¿no? Entonces, o sea, ¿cuál es realmente la problemática, o sea, la cuestión aquí? O sea, nosotros podemos, y qué bueno realmente que surgió la polémica de definir esta tabla así, y que muchos saltaron y dijeron que eso no se podía porque pues no tenía lógica, ¿no? Entonces, justamente eso es algo muy bueno porque hay que abstraer el concepto de que una operación no tiene por qué seguir las operaciones que nosotros sabemos. Simplemente es una asignación y que lo pueda hacer como yo quiera. Entonces, si uno ve eso, puede ver que existen una infinidad de operaciones que a uno se le pueden ocurrir y entonces tiene mucho sentido pensar si esas operaciones son asociativas o no. Si se dan cuenta, si yo hubiera empezado simplemente a definir las propiedades de los números reales, y yo pongo que eso es asociativo, todo el mundo hubiera dicho, no, pues es que eso es obvio porque el orden de los factores no afecta el producto, ¿no? O algo así me hubieran dicho. Pero cuando uno ya define lo que es una operación y empieza a ver este tipo de propiedades y puede ver que existen muchísimas operaciones, entonces las propiedades que tienen los números reales ya no empiezan a ser propiedades triviales, no sé si se dan cuenta. Como que ya empiezan a ser propiedades que sí tienen sentido y que si a nosotros se nos hacen obvias, es porque estamos como muy viciados a solamente conocer la suma y el producto, ¿no? Bueno, entonces, el siguiente ejemplo tiene que... ¿Dudas de esto? No. Excelente. Entonces vamos a dar un ejemplo donde sí sea asociativo y no les voy a... Y si fuera yo así un maestro muy abusivo, les diría que los reales, ¿no? Con la suma. Pero no, vamos a definir nosotros una operación
Vamos a definir esto es una operación, ¿sale? Entonces, sí voy a usar las operaciones, pero no la voy a definir así como tan trivialmente, ¿no? Entonces aquí la vamos a definir, vamos a hacer A operado con, ahorita les digo el conjunto, va a ser A con la suma usual, ¿no? Más B, más ya esto le voy a agregar el producto de ambos, ¿no? Y voy a pensar que mi conjunto A es Z. Entonces, esta es mi operación, ¿sale? Si se dan cuenta, estoy usando las operaciones que ustedes sí conocen. De hecho, estoy usando la operación más en los enteros, pero no lo estoy definiendo como tal, directamente, ¿no? O sea, como que estoy diciendo, ahora mi operación va a ser, primero los sumas, luego los multiplicas y después los vuelves a sumar. Y ese va a ser mi resultado de operar mis dos elementos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver si esto es asociativo o no, y esto va a ser interesante porque vamos a tener que desarrollar, ¿no? Entonces, yo digo que sí, y como estoy diciendo que sí, y esto es y los tengo que ir acostumbrando, voy a decir, bueno, ya dije que sí, entonces lo voy a probar o lo voy a demostrar, ¿sale? Entonces, ¿cómo tendría que empezar mi prueba? ¿Qué tengo que probar? ¿Qué cerrado no lo voy a probar? Lo voy a obviar porque pues ya están en la estructura de la operación cerrada, ¿sale? ¿Por qué? Porque suma y multiplicación de enteros siempre es entero y cuando yo sumo enteros eso es entero, entonces esta asociación siempre cae en los enteros, ¿de acuerdo? Pero lo que sí no es tan trivial y lo que sí yo tendría que probar es, y siempre se acostúmbrense a poner qué es lo que van a probar, ¿no? Entonces lo que van a probar es por demostrar, ¿no? Que asterisco, voy a poner bien porque ya me estoy, espérenme, ¿qué es el conjunto Z? Aquí. El conjunto Z son los enteros. Si quieres lo ponemos así. Puntos suspensivos, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y puntos suspensivos. ¿Sale? Sí, no se preocupen, puede que mi letra no sea la mejor. Tratar de hacerla mejor, pero pero sí, ¿no? Vamos a poner el chat acá para que lo pueda ver yo también. Y ya no me pierdo tanto. ¿Vale? Entonces, esto es algo que les va a ayudar mucho. Siempre pongan qué es lo que tienen que demostrar. Entonces, por demostrar que asterisco es asociativa. Porque muchas veces las pruebas pueden ser muy complejas, ¿no? Y uno ya ni sabe qué está demostrando, ¿no? O eso puede llegarles a pasar. Entonces siempre pongan en claro cuál es el objetivo de lo que vamos a hacer, ¿sale? Fíjense, vámonos a la definición un poquito de qué es ser asociativo, ¿no? Tengo que demostrar que para cualesquier elementos se satisface esta fórmula, ¿no? Entonces es como un para todo. Cuando hacen un para todo y quieren demostrar un para todo, tienen que tomar A, B y C, en este caso serían elementos de Z, arbitrarios, ¿de acuerdo? O sea, si quiero demostrar un para todo, no puedo suponer cosas específicas de A, B y C porque entonces ya estoy restringiendo la prueba a esos casos y ya no estoy probando todo completo, ¿de acuerdo? Ya que me tomé mis elementos A, B y C, entonces voy a hacer más exagerado, pero para que lo vayan entendiendo, lo que tengo que demostrar es que A, operación B, operación C, es igual a A, operación B, operación C. Eso es lo que yo tengo que demostrar. Si yo demuestro eso y me tomo elementos arbitrarios, estoy probando formalmente que la operación es asociativa. ¿De acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer, y es lo más sencillo, es desarrollar el lado izquierdo primero y luego por separado desarrollar el lado derecho y luego al final ver qué demonios pasó, ¿no? Eso es como lo más intuitivo que uno podría hacer. Entonces voy a agarrar el A operación BC y lo voy a desarrollar. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Pues voy a seguir mi fórmula.
Entonces, mi primer elemento es A. Aquí no se vayan a confundir porque esta operación cuando esté escrita como AB, esto hace referencia al primer elemento, ¿no? Y esta hace referencia al segundo elemento. Pero aquí aquí el primer elemento es el mismo, pero el segundo elemento es un elemento diferente a B, ¿no? Pero lo voy a tomar como si fuera un B. Entonces, cuando hago la sustitución en mi fórmula, entonces yo tendría que esto es A más el B, que yo no sé cuánto es todavía. Yo solamente sé que es B operado con C, ¿no? Más, en este caso sería A y el B operado con C, porque yo todavía no sé cuánto vale. Entonces tendría yo que, ahora yo lo que tengo que hacer es seguir desarrollando. Entonces voy desarrollando las partes que, que van importando. Entonces, por ejemplo, si yo opero B con C, tengo que seguir otra vez la fórmula, ¿están de acuerdo? Pero en este caso la fórmula es mi primer elemento, que en este caso sería B, ¿no? Más mi segundo elemento, que en este caso sería C, más la multiplicación del primero con el segundo, que sería B por C, ¿sale? Más A. Y luego esta ya la hicimos, entonces la volvemos a poner B más C más BC. ¿De acuerdo? Ahora, estos son productos y operaciones de números de Z, ¿no? Entonces eso sí lo sabemos operar perfectamente. Entonces lo único que voy a hacer es desarrollar. Entonces esto es A más B más C. Puedo quitar todos estos paréntesis y esto es BC. Y la otra es AB más AC más ABC. ¿De acuerdo? ¿Se repite algún término? No, ¿verdad? Y entonces esto es a lo que llego al final. Y ahora lo que voy a hacer va a ser desarrollar el otro, ¿no? Que es A cruz B, entre paréntesis, cruz C. Entonces, otra vez vuelvo a hacer lo mismo. Tomo o sea, voy a poner es el primero, ¿de acuerdo? Más el segundo, más el primero multiplicado por el segundo, ¿sale? Eso es cuando hago este de aquí. ¿Por qué más ABC? Porque es el resultado de multiplicar este A por este BC. ¿De acuerdo? O sea, aquí lo único que estoy haciendo es, A por una suma es cada uno de los elementos, no es AB más AC más ABC. ¿De acuerdo? Entonces, aquí pues ya desarrollé mi operación que es sumar el primero, sumar el segundo y luego sumar el producto de ambos, ¿no? Pero ahora tengo que desarrollar este que es A más B más A por B. Este está bien fácil porque es igualito a la definición, entonces ahí como que no tengo que pensar dos veces qué escribir. Y aquí es más C, más, aquí vuelvo a escribir A más B más AB y este multiplicado por C. Y entonces vuelvo a ver, esto ya son números enteros, entonces puedo separar estas cosas, ¿no? Estos ya quedan sueltos y este va a ser más AC más BC más ABC. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, esto si quieren lo reordeno para que vean, o sea, la suma es conmutativa, entonces no importa el orden en el que los haga. Entonces lo que yo voy a poner es, el C lo voy a poner aquí primero, ¿no? Luego el BC si lo tengo, lo pongo. El AB también lo tengo. Y luego el AC también. Y luego el más ABC. Lo único que hice fue reordenar los factores, ¿no? Y entonces, si se dan cuenta, el desarrollo que hicimos, el primer desarrollo y el segundo desarrollo son iguales, ¿no? Entonces, por lo tanto, A cruz B cruz C es igual a A cruz B, asterisco, asterisco C. Y entonces, por lo tanto, la operación asterisco es una operación asociativa.
¿De acuerdo? Digo, ¿se entendió esto? Profe, yo tengo otra vez. Yo no entendí. Disculpa, Yo tengo una duda. dime. ¿De dónde sacó como la formulita de A asterisco B igual a A más B más AB? O sea, usted también como que La inventé. Acuérdate que, acuérdate que o sea, vamos otra vez al mismo punto, ¿no? ¿Cuántas operaciones yo puedo definir en Z, por ejemplo? Muchísimas. Lo único que tengo que tener cuidado es que cuando hago mi fórmula, eso siga siendo un entero. ¿Vale? Entonces, ¿de dónde salió? Pues a mí se me ocurrió poner eso, ¿no? O sea, puedo ser cualquier cosa también. Sí, a ver, dime una, por ejemplo. A más B. De hecho, esa es la operación suma de Z, ¿no? Que esa es la operación más famosa en Z. Y esa pues va a cumplir muchísimas cosas, ¿no? Sí, o sea, a final de cuentas puedes usar, o sea, es un ejemplo que yo puse y pude haber puesto el que sea, pero este ejemplo funciona porque este ejemplo sí es una operación asociativa. Digo, si hubiera puesto otro ejemplo que no fuera, pues ese no me funciona, ¿no? Entonces tengo muchas opciones para hacerlo. Agarré este porque funciona para probar que esto sí es asociativo y no es la operación que ya todo mundo sabe que sí es asociativa, ¿no? O sea, no tendría ningún chiste probar, bueno, no tendría ningún chiste decir que la operación suma es asociativa porque pues eso todo mundo lo sabe, ¿no? Entonces, pues el chiste era inventarse algún ejemplo que fuera diferente al normal, ¿no? Profe, Dime. es que yo ya me confundí tantito, perdón. Entonces, A asterisco B, que es la operación que nosotros estamos definiendo, la definimos como A más B más A por B. Exacto. Ah, ya lo entendí. Gracias. Exacto, o sea, si les cuesta un poquito de trabajo, tómense números particulares y vean que lo que estamos haciendo es una asignación, ¿no? Pero no es una asignación como la suma. O sea, por ejemplo, si me agarro A y B igual a 1, con la suma serían 2, ¿no? 1 más 1 son 2. En este caso, 1 operado con 1 sería 3, ¿no? Porque sería 1 más 1 más 1 por 1 que da 1, entonces eso sería 3. Entonces estoy diciendo que 1 cuando yo le hago una operación con 1, eso es 3. Entonces la veracidad de todo esto y de que la demostración funcione depende de los valores que le asignamos al principio. O sea, si ahorita los cambiáramos, ahorita ya no... Es que si tú te refieres a A más B más A por B, ¿no? Ajá. Si tú cambias eso, ya es otra operación. O sea, yo lo único que demostré es que para esta operación en particular, esta sí es asociativa. Pero al momento que tú le cambies algo a la fórmula, pues ya es otra operación y ya tendríamos que volvernos a preguntar si es asociativa o no es asociativa. Ah, ok. O sea, entonces cuando, por ejemplo, en un examen, una tarea que tengamos que hacer esto, igual primero vamos a tener que definir a qué resultados nos está llevando la operación, ¿no? Así como cuando hicimos la tabla hace un rato. Sí, o sea, por ejemplo, si yo te pido un ejemplo, ¿no? De una operación, tú tienes que definir, o sea, tienes que decirme cuáles son las reglas. O sea, si yo me tomo una parejita, o sea, por ejemplo, si te das cuenta en esta fórmula, si tú me das una pareja de enteros, yo siempre te puedo decir a cuál está asociado, ¿de acuerdo? Esta es una forma de darlo de la fórmula directamente, ¿no? En el caso de la tabla también es una forma de decirme. ¿Por qué? Porque tú me estás diciendo, pues al 0, 0 lo mandaste al 1, ¿no? Entonces, ya sea que me la des por tabla o que me la des por fórmula o incluso que me la des explícita, ¿cómo sería explícita? Pues haces o sea, te tomas el conjunto A, haces A cruz A y eso te va a dar un conjunto de parejas, ¿estás de acuerdo? Entonces puedes inclusive escribir todas las parejas y ponerme a cada una de las parejas a qué elemento va a ir, ¿no?
¿Sí me expliqué? Sí, ya entendí. Y entonces ahí tú defines tu operación arbitraria y ya te pones a demostrar lo que tú, o sea, qué tipo de operación es, si es cerrada, si es asociativa, ¿no? Todo lo que estamos viendo. Gracias. Disculpe, profesor. Entonces sí está correcto decir que una operación es una función. De hecho, una operación es una función, porque si te regresas a o sea, nosotros no hemos definido lo que es una función, ¿están de acuerdo? O sea, en muy estricto sentido, nosotros no sabemos qué es eso, ¿no? Pero sí sabemos, ¿no? Porque en la prepa lo vimos. Una operación es una relación, ¿no? Es una relación que a cada par de elementos del dominio, ¿no? Que aquí de hecho estamos hablando de un par de elementos, le asocia un único elemento de B, ¿no? Entonces, si se están dando cuenta, una operación en realidad es una función, ¿de acuerdo? O sea, una operación, es que déjenme pensar, es que una función se define igualito que una operación. Pero la diferencia es que, por ejemplo, es que déjenme pensar. Déjenme pensar, ¿eh? Pero es que a Es la diferente. operación, Ujú. Porque perdón, en la operación, o sea, a ver, ahí les va. La operación es un caso particular de una función. ¿Por qué? Porque una función no tiene por qué tomarse parejas de nada. O sea, una función simplemente a cada elemento del conjunto del dominio, que no tiene por qué ser A cruz A, se le asocia un único elemento de B. ¿De acuerdo? Entonces, es que esta sería como no sé si lo ven, pero esta sería como una función de dos variables. O sea, es como si estuviera haciendo f de xy y eso es igual a z. Ajá. Entonces, una operación es un tipo particular de función porque el dominio es diferente. O sea, el dominio no tiene por qué, o sea, no me tengo por qué tomar dos. Eso automáticamente ya le hace una función de dos variables. Pero creo que no es conveniente verlo así, porque a lo mejor es demasiado pronto para que empecemos a hablar de funciones de, de dos variables, ¿no? Entonces mi respuesta es sí, una operación en efecto es una función, pero un tipo de particular función que es una función de dos variables. ¿De acuerdo? Sí, ok, gracias. Pero yo les insisto, no lo vean de esa manera, ¿de acuerdo? O sea, ahorita nada más vean que una operación tiene esta estructura, ¿sale? Y cómo pueden con tablitas y con fórmulas definir sus operaciones y empezar a ver y probar cosas acerca de ellas, ¿de acuerdo? Digo, ya acabamos, nada más o sea, ya aquí le vamos a dejar, nada más es por las dudas que ustedes puedan tener. Y disculpe, ¿va a subir estos apuntes a lo de Matemáticas TV para que los vaya repasando? Sí, sí, ahorita estuve un poquito ocupado, pero sí, los voy a subir. En cuanto pueda, les voy a subir los apuntes de la primera clase y los apuntes del ayudante, ¿no? Ahí les voy a poner un identificador para que sepan cuáles son de la clase y cuáles son del ayudante para que los identifiquen, ¿no? Porque tienen diferentes secuencias, ¿no? Y sí, sí los voy a subir. ¿Alguna otra pregunta? en esa página también va a subir las clases grabadas. Ah, deja, por cierto, detengo, porque ya no tiene caso, ¿no? Detener.